PCR, FR, ASO y así. No hay asistencia ni examen porque esto solamente es, porque no nos obligan a hacer reforzamiento en parciales en sí, pero ya para apoyarles. Ya, primero PCR. A ver, ya un poco recordando la lista de cotejo. La lista de cotejo te pide el fundamento de la prueba, el proceso inmune, la utilidad en el diagnóstico, por qué sirve esta prueba, por qué deberíamos utilizar esta prueba o por qué no deberíamos utilizarla, otras metodologías y el fundamento de otras metodologías. Ya, proteína C reactiva. Bueno, la proteína C reactiva es fácil porque su proceso inmune es muy sencillo. Yo empiezo con proceso inmune porque se me hace más sencillo de explicar y de ahí ya paso a recién hacer el fundamento. Y ya, aquí tenemos un macrófago activado, un macrófago que está comiendo ya, y va a comer una bacteria o en general puede comer cualquier antígeno, ¿ya? ¿Y cómo le va a comer? Por medio de la fagocitosis. Recordemos que la fagocitosis tiene 4 fases o 4 pasos, que uno es la quimiotaxis, otro es la adherencia, en la cual el macrófago se va a unir a lo que sería ya por completo al antígeno. Luego tenemos lo que es fagosoma, fagolisosoma, el cual es procesamiento, si quieren, de cierta manera, del antígeno. Y por último tenemos la excreción, en la cual el macrófago va a soltar los restos del antígeno. Ya, al darse la fagocitosis, el macrófago va a producir 3 citoquinas importantes, que es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y ya. De ahí tenemos lo que es... Y ustedes tienen que decir todo esto y decir a quién está dirigido. Entonces, ¿a quién está dirigido? Entonces tienen que decir, el hepatocito es la célula diana o está dirigido hacia el hepatocito. El hepatocito va a ser quien sintetice la PCR. Y la PCR como que va a marcar la fosfatidilcolina, de lo que son las bacterias gram negativas, y va a activar el sistema de complemento por medio de la molécula C4. Es un marcador de infección y de inflamación, pero es inespecífico. Si se dan cuenta es sencillo PCR, no hay mucha vuelta que darle, es sencillo. Luego el fundamento. Recordemos que PCR es PCR látex, funciona por aglutinación en látex. Y ya, eso tiene que tenerlo muy en claro, todo lo que está aquí, ¿ya? Pero tiene que preguntarse, en la muestra buscamos lo que es PCR. Este ya es parte de lo que es fundamento de la prueba, ¿ya? En la muestra buscamos PCR. Por ende, ¿qué habrá en nuestro reactivo? Habrá anticuerpos anti-PCR. Y estos anticuerpos anti-PCR van a estar ligados a proteínas de látex. Por eso, cuando el anti-PCR se une con el PCR, se va a ver una aglutinación macroscópica. Se va a ver cómo aglutina. Eso es como su detección. Eso te va a preguntar la profesora. ¿Qué habrá en tu control negativo de PCR látex? Habrá un suero sin PCR. ¿Y qué habrá en tu control positivo? Va a haber un suero con PCR. Y ya. Aquí vemos cómo es las diluciones, cómo va de 1 en 2, en 1 en 4. Y recuerden muy bien la sensibilidad de la prueba. La sensibilidad es 6 miligramos por litro. ¿Ya? Esto es según Wiener. Y lo que importa, profesor, es Wiener. Pues, así que es 6 miligramos por litro. Muy importante esta sensibilidad. La profesora te dice, si el título, no creo que les pregunte, pero si el título es 2 y tu sensibilidad es 6, ¿cuánto sería el, el valor aproximado? ¿Cómo reportarías? Tienes que decir PCR látex 12 miligramos por litro. Así te puede preguntar cómo se reporta también. Pero no creo. Con que digas muy bien lo que es el proceso inmune y lo que es el fundamento de la prueba, tranqui. Luego que tenemos lo que es la utilidad en el diagnóstico. Hasta aquí es solamente fundamento, si se dan cuenta. Muy sencillo. O sea, este es el fundamento. La profesora le va a preguntar qué hay en tu control positivo y les va a poner como casos, ¿ya? Entonces, ¿de qué sería indicador si la PCR está en 128? Así les puedo preguntar ya. Y eso vamos por utilidad en el diagnóstico. Ahí tienen que poner de que es una prueba inespecífica que se usa como marcador de inflamación. Pero tienen que recalcar que es inespecífica. No nos va a indicar dónde es la inflamación, no sé si hay inflamación en el hígado, no te dice nada de eso, solamente dice que hay inflamación. Puede ser en tu pie, puede ser en tu cabeza, en donde sea. Y también se utiliza para realizar el seguimiento de un paciente. O sea, si un paciente ha sido operado, se supone que su PCR está alta porque ha sido operado y eso es todo un proceso y ahí está inflamado. Así que se supone que su PCR debería seguir bajando, ya, ¿saben? Para ir bajando, debería ir bajando. O
¿Qué pasa si está subiendo? Se supone que tiene un mal pronóstico. ¿Qué pasa si la persona a la cual han internado igual le pasa esto? Su PCR no está bajando, sino que cada vez va subiendo y está bajo tratamiento. Pucha, significa que el tratamiento no está funcionando porque sigue inflamado. La PCR es una prueba inespecífica, pero si se dan cuenta es muy útil porque nos da más o menos de manera amplia lo cómo está el organismo, si está inflamado o no. Y eso nos puede servir mucho. Algo que me faltó recalcar aquí es que la PCR es una proteína de fase aguda. O sea que se va a activar en las primeras 6 horas. Eso también es muy importante que me olvidé recalcarlo aquí. O sea, la PCR se va a activar a las 6 horas de lo que sería la inflamación. Y por eso cada 6 horas se va a tomar una nueva muestra de PCR al paciente para ir viendo cómo es su seguimiento. Y es una proteína de fase aguda. La profesora te puede preguntar qué es una proteína de fase aguda y tú solamente tienes que decir que es como una de las proteínas que se secretan en la primera parte de la infección, o sea, en los primeros días, en las primeras horas de infección, porque es agudo. Solamente por la palabra agudo te puedes guiar, porque agudo significa que es temprano, que es a las pocas horas, que es días. A lo contrario de lo que se refiere a que es crónico, solamente con eso. Y ya, aquí hay otras metodologías que yo les he recomendado que podrían hacer, que es la inmunoprecipitación y la inmunoturbimetría. La turbi me parece más fácil, también hay una metodología que se llama PCR ultrasensible que funciona con turbi y también hay PCR con néfelo. Así que si ustedes saben explicar turbi y néfelo, voy a explicar a grandes aspectos qué es la turbimetría, ¿ya? ¿Y cuál es su diferencia con la néfelo? Esto tiene que ver mucho con Bioki, ¿ya? Porque estas dos pruebas o estas dos metodologías funcionan muy parecido a lo que funciona la ley y Lambert y Wirth, que veíamos en Bioquímica 1 y Bioquímica 2, donde veíamos la absorbancia, o sea, cuál es el color, qué tan fuerte es tu color, ¿ya? Algo así es la turbi y la néfelo. Solamente que la turbi se define como, va a venir la turbidez de la muestra. O sea, vas a alargar tu muestra y al alargar tu reactivo, va a ser algo turbio. Cuanto más turbio, más concentración de antígeno anticuerpo hay, ¿ya? Y la turbidez, pueden imaginarse, creo que todos saben qué significa turbio, ¿ya? Es un término que utilizamos para ver el agua. O sea, por ejemplo, un agua con tierra como que es muy turbia, ya en cambio un agua limpia no es turbia. Como que eso es como mide. Como, esa es la turbidez en sí, lo que mide la turbimetría. Por ende, la turbimetría mide la luz que no pasa. Eso tiene que decirlo. La luz que se queda, o sea, es la resta de tu luz incidente por tu menos la luz que llegó, pero por eso te mide por la luz no dispersada. No me voy a complicar mucho aquí, solamente con que digan que mide la turbidez SUFI en sí, y mide la turbidez y mide la luz que no pasa, la profesora va a decir, está averiguando, y ya. Algo que tienen que saber es que cuando hablamos de turbimetría y nefelometría aplicado a lo que es PCR, se vuelve cuantitativo la prueba. ¿A qué se refiere cuantitativo, Pau? Cuantitativo es que ya, pues, ya puedes sacar como que con decimales la PCR. Recordemos que aquí, por ejemplo, aquí solamente puedes sacar, si reacciona aquí es 12, si reacciona aquí es 24, si reacciona aquí es 48 y así va subiendo cada vez un poco más. Pero tienen que tener en cuenta algo. ¿Qué pasa si está entre 12 y 24? Alguien se puede preguntar, ¿te va a salir algo exacto? No, va a salir o 12 o 24. Y a veces cuando estamos siguiendo un tratamiento es muy importante saber la cantidad exacta. Y por eso apareció la turbimetría, en la cual te va a decir, esta persona tiene 16. Pero ahí te das cuenta que tiene 16. Y ya, como que ya sabes la cantidad exacta. Por eso eso se vuelve cuantitativo a diferencia de esto que era semi-cuantitativo porque era algo aproximado. Ya. Y por último, la nefelometría, que es, con que digas que mide la luz dispersada, suficiente. ¿Qué se refiere a la luz dispersada? O sea, cuando hay un choque de luz, ya, no toda la luz va a pasar en sí, como que va a haber luz que, bueno, no sé si han visto que a veces cuando juegan con luz y ven un vidrio, como que ven que la luz como que se parte, ya, y se va a distintas direcciones. Y es lo que pasa con la nefelometría. La nefelometría tiene como que aquí en esta parte su medidor, que está a 90 grados, y por eso, pucha, al chocar la luz acá, como que la luz dispersada se va a ver, o sea, no la luz que llega aquí al final de la turbi, sino se da la luz que no llegó, o sea, la luz que se ha dispersado y que quedará por acá. ¿Se dan cuenta? No es muy complicado, no se compliquen. Si no entendieron mucho, tranquilos. Expliquen Turbi, que es mucho más sencillo. Y si dominan Turbi así a la perfección, expliquen Néfelo.
Y lo que puede decir Nefelo, mira la luz dispersada. Con que mira la luz dispersada, suficiente, creo. Y que está a 90 grados. A diferencia de la Turbi, que está a 180. O sea, está directo. En cambio, la Nefelo está a 90 grados. Su receptor va a estar aquí. Más o menos por aquí. Por eso aquí te pone un ángulo. Y ya, y con eso es suficiente. Con que digan eso, creo que es suficiente. No les va a exigir mucho más porque ya todo esto es de inmune especial en sí. Con que sepan una base, lo que es la turbimetría y la Nefelo, suficiente. Yo les recomiendo esto porque para varias de las pruebas, su otro fundamento es la turbi y la nefelometría en sí. A ver, ¿alguien que quiera participar? Oye, responde a esta pregunta. Esa pregunta ya la hicimos, pero ¿alguien quiera participar para que ya respondiendo? ¿O nadie? ¿Alguien? A ver, Dayana. ¿Se me escucha, Pablo? Ah, sí. Ya, las cuatro fases que vamos a tener es la quimiotaxis, la adherencia, el fagosoma, fagolisosoma y la excreción. Excelente. Ya, esas son preguntas que sí hace la profesora Nicola. O sea, en el examen tú te vas a poner nervioso, ¿ya? Sí o sí te vas a poner nervioso porque es tu parcial y saliste tu teórico, especialmente la gente que toma mañana. Así que la profesora espero que tenga, porque también creo que tienen parcial de mato, así que qué complicado. Prioricen inmuno, yo digo. En mato me han dicho que hay varios 20 en el conso, así que ya, prioricen. No, en mato la práctica es para reconocer. Ah, sí, Dayana. Pablo, una consulta, ¿es necesario en la entrevista mencionarle a la docente las diluciones? O sea, por ejemplo, explicarle, ¿no? Que vamos a utilizar 50 microlitros de suero más de muestra, o ya no, ya. Ah, no, la profesora no te pide que expliques el procedimiento como tal. Solamente te explica que, con que sepas que, con que digas que son diluciones sería suficiente, porque a la profesora no le interesa tanto esa parte de el procesamiento, porque si sigues tu reactivo, o sea, en el inserto ya te dice cómo hacer toda esa parte. Pues. Solamente sientes en lo que es el fundamento. Así que eso. A la gente que tiene el parcial de mato mañana, suerte, porque son dos parciales muy fuertes, el de mato y el de inmuno. A ver. Ah, ya. Esto es muy importante, ya. Alguien que quiera responder, que quiera participar. A ver, Camposano. Ya. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Ya era la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor necrosis tumoral alfa. Ajá. Ajá. Exacto, Jefferson. Sufi, ya. Si dan cuenta, muy fácil PCR, ¿ya?